Hola queridos amigos, qué bendición estar con ustedes. Hoy, segundo viernes del tiempo de la Cuaresma, 6 de marzo. Les doy a todos ustedes una bendición muy especial al comienzo de este nuevo día. Y qué bendición hoy estar a los pies del Maestro en un día penitencial. Todos los viernes de Cuaresma son días de ayuno, de abnegación, de penitencia, de pedir perdón por nuestros pecados. Aquí estamos en este tiempo de Cuaresma preparando nuestra alma, nuestro corazón para el encuentro con nuestro Señor en su misterio pascual. Todo esto nos está sirviendo para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Bienvenidos todos, y quiero aprovechar para darle un saludo a mi gran amigo Alexander. Ayer él cumplió años, ayer celebró un día muy especial para él mismo, para su esposa, su hijo, su familia, para todos los que lo queremos, para todos los que lo tenemos como amigo. Una gran bendición tenerlo a él. Dice la palabra de Dios que quien ha ganado un amigo ha ganado un tesoro, y yo tengo un tesoro en mi gran amigo Alexander. Para él una bendición, un abrazo muy sincero, y para ustedes también un saludo muy grande, y comenzamos nuestra emisión. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Y invocamos entonces el nombre de Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que guíe nuestros pasos y para que nos fortalezca en el seguimiento del Señor, para que nos fortalezca en llevar la cruz en este tiempo de Cuaresma. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos a los pies del Maestro. Y este repique de campanas nos anuncia que estamos comenzando en nuestro programa los puntos de la historia de nuestra iglesia. Estamos conociendo algunos rasgos importantes, puntos esenciales de nuestra iglesia, que a lo largo de todos los siglos ha caminado siempre en fidelidad y en amor a Dios nuestro Señor. Bueno, entonces comenzamos nuestro estudio de la historia de la iglesia. Bueno, muy bien. Recordemos, estamos en este momento conociendo lo que sucedió después de aquellos 3 papas de los cuales hemos hablado como en 3 programas. Hemos hablado de el papa que hubo en Roma, del papa que hubo en Aviñón, del papa que hubo en el concilio de Pisa, y luego el concilio de Constanza, que fue convocado por el emperador Segismundo, quien fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y con el concilio de Constanza fue elegido el Papa Martín V, quien fue el que trajo la unidad después de ese cisma de Occidente. Y todas esas situaciones que ocasionaron ese cisma, dieron también a luz, en medio de tantas cosas, la reforma protestante de Martín Lutero, de la cual hablamos
en el podcast anterior. Y hemos visto entonces cómo ese monje agustino quiso formular una reforma en la iglesia con unas ideas, unas reformas que fueron presentadas al señor obispo de Wittenberg, al señor obispo de la región y también al papa, y pues lógicamente que esas tesis en contra del celibato, en contra también de la autoridad del papa, en contra también de la autoridad del magisterio y de la iglesia, pues todo eso sirvió como caldo de cultivo para empezar una reforma a la iglesia, una reforma, una protesta a la esencia pues de la iglesia y de los sacramentos, que no fue acogida y que trajo a la postre una situación de división en la iglesia y también una división en Europa. Todo esto se gestó gracias a la personalidad y bastante compleja, muy complicada del monje agustino Martín Lutero, que aprovechó también el auge de la imprenta inventada por Gutenberg, por Juan Gutenberg, allá en Alemania, y se valió de la imprenta para fabricar folletos, para imprimir comunicados, para imprimir libros, y todo eso para impulsar las tesis y la reforma que él había planteado y que pues el Papa ni la Iglesia aceptó. Después de todo esto, ya cuando Europa está prácticamente dividida y la reforma está galopando, surge el emperador Carlos V, quien era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y convoca la Dieta de Worms. Worms, una ciudad que está en Alemania, fue el centro de esa dieta. Cuando digo dieta no se trató pues de una restricción alimenticia ni una dieta en los alimentos, sino fue una reunión de el emperador Carlos V con algunos príncipes de la región y también con el legado del Papa para mantener la unidad de la Iglesia. Se invitó a Martín Lutero para que dejara atrás a un lado todas esas ideas que estaba proponiendo, o si no, pues seguía adelante todo el proceso de excomunión late sentencia de la Iglesia, y Martín Lutero pues se negó a retractarse de todo ello. Pues la dieta de Worms sirvió para decretar a Martín Lutero excomulgado de la Iglesia católica, excomulgado de nuestra fe, y además con la excomunión se declaraba a él una persona que cualquiera, o sea, no lo sentenciaron a muerte. La dieta de Worms no sentenció a muerte a Martín Lutero, pero esa conclusión de la dieta de Worms decía que si alguno llegaba a matar, a asesinar a Martín Lutero, no sería juzgado. Casi que, aunque no lo condenaron a muerte a él directamente, el que lo matara, el que lo asesinara, prácticamente le estaba haciendo un favor a Europa, digámoslo de esa manera. Y pues Martín Lutero quedó desde ese momento excomulgado y quedó fuera de la Iglesia. Y pues él empezó solo su trabajo de seguir dividiendo, de seguir adelante con sus postulados. Mucha gente se le unió a Martín Lutero, y también los principales y potentados magnates de Europa en muchos reinos y en muchos pueblos se le unieron a él, al punto que para salvarle la vida, Federico III el Sabio, quien era príncipe de Sajonia, lo mandó secuestrar y se lo llevó para su castillo, porque pues a Federico le convenía tener a Martín Lutero vivo para que él siguiera promoviendo la división en la Iglesia y en Europa. Así estuvo Martín Lutero, digámoslo de esta manera, secuestrado
en el castillo, en uno de los castillos que tenía el príncipe Federico de Sajonia, y allí en la cautividad él se dejó crecer el cabello, cambió sus hábitos de monje agustino por los de una persona de la nobleza, se dejó crecer la barba, hizo un cambio 100%, pero seguía difundiendo sus escritos, seguía difundiendo su espíritu reformador. Y después él salió de ese castillo, se cansó del encierro y se le unieron unas monjitas, especialmente una que se llamó Caterina de Bora. Se le unieron a él y él se casó con ella, con la que fue monjita, él siendo un monje, un ex monje agustino, y se casó con ella y estuvo pues casado varios años, y desde su matrimonio desafió completamente a Roma, seguía con sus ímpetus y con su rebeldía. Ya excomulgado, pues nada le importaba, y así después de un tiempo él falleció y fue sepultado en Wittenberg, que fue el lugar donde él expuso sus tesis reformistas, y allí terminó su vida, dejando pues a Europa dividida, dejando a la iglesia con la división también, y con un problema muy grande. Y Carlos V, que fue el que convocó la Dieta de Worms, convocó el Concilio de Trento en el año de 1500, ahora no lo recuerdo bien, 1546 me parece. En ese mismo año, un año anterior, murió Martín Lutero y se convocó el Concilio de Trento, y el rey, bueno, el emperador Carlos V, cansado pues ya adulto y cansado de tanta perseguidera con Lutero y tantas controversias, él se retiró a un convento en España y allí le dejó el imperio a dos de sus hijos. Uno de ellos fue Felipe II, con el cual comenzó pues toda la corona española. Bueno, esta historia de Martín Lutero que les acabo de contar así grosso modo es casi una novela, una historia muy compleja, pero aquí nos damos cuenta que siempre la iglesia ha mantenido la unidad, a pesar de tantos embates y golpes que inclusive nosotros mismos le hemos propinado. Bueno, seguiremos entonces en este tiempo de Cuaresma estudiando la historia de nuestra iglesia. Por ahora hagamos una sencilla pausa y escuchemos el Santo Evangelio de hoy. Bien, y quiero también saludar, aprovechando esta pausa entre las notas históricas de nuestra iglesia y la palabra de Dios, saludar a mis queridos amigos oyentes que están en Firenze, en Italia, especialmente a Patricia, quien vive en Florencia. Ella es natural de Perú, tiene sus dos hijitos, y me alegra tantísimo que sea amiga del padre Juan Manuel, del padre Yerbé, del padre Gervasio, y me alegra tantísimo. Bueno, gracias, estimada Patricia, para usted y sus hijos un abrazo muy, muy especial. Bien, tomemos entonces la santa palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda,
la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Y llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados, a los labradores, para pedirles las ganancias, los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: a mi hijo seguramente le tendrán respeto. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y cae muy bien, como siempre, esta enseñanza del Evangelio, la parábola de los labradores homicidas, que no es nada más ni nada menos que inicialmente la historia del pueblo de Israel, que recibió a los profetas, los enviados del Señor, a los cuales él mandó para anunciarle al pueblo de Israel la ley, los profetas. Y el pueblo de Israel tomó a los profetas, tomó a los emisarios de Dios y los mató. Y lo mismo hicieron con Jesús. Esta parábola es el recuento de la historia de que Dios siempre está mandando su palabra, sus señales de amor, sus señales de misericordia, y que el Señor no solamente manda señales, sino que fuera de eso les dio una tierra, les arrendó, les dio todo para que trabajaran y dieran buenos frutos. Pero los labradores, siendo deshonestos y perezosos y homicidas, no dieron fruto de ninguna índole, solo frutos malos, al punto de matar a los enviados del dueño de la viña, matar a los profetas, los enviados de Dios. Y Dios dice: bueno, pues voy a enviarles a mi hijo. A mi hijo seguramente lo respetarán, e hicieron con él lo mismo. Lo sacaron de la viña y lo mataron. Así ocurrió con Jesús. Viene Dios en persona a su tierra, a su pueblo, y nos da su amor, nos da su palabra, nos da su misericordia, su ternura, y nosotros, en vez de acoger su enseñanza, estamos siempre ignorándolo, maltratándolo, y lo tratamos de la peor forma. Pero el Señor, rico en misericordia, nos enseña que siempre Él va a ir a nuestro encuentro y siempre nos va a mandar señales de amor, de caridad, de que nos quiere en sus manos, pero nosotros no queremos aceptar. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, o sea, Jesús,
la piedra angular sobre la cual está cimentada toda la fe, la iglesia, la misericordia. Ese pueblo ya no es, sí, sigue siendo Israel. Ahora ese pueblo es la iglesia. Esos labradores seguramente somos nosotros. Eres tú, soy yo, nuestra familia, nuestro país. Por eso tenemos que acercarnos al Señor, pedir perdón por nuestros pecados, aceptar con amor y con apertura la palabra del Señor y dar buenos frutos, porque Él nos lo ha dado todo para que podamos dar buenos frutos de amor, de perdón, de conversión, de honestidad, de alegría, de fidelidad. Este viernes empleémoslo para ello, para dar buenos frutos, para reflexionar si hemos sido fieles al Señor, y empleemos este viernes para hablar con Dios y pedirle que nos perdone, que nos ayude cada día a dar frutos de amor y de verdad, de conversión. Bueno, entonces les deseo un día provechoso, que hoy sea un día de reflexión, de ofrecer algún sacrificio, de ofrecer algún ayuno, de quitar de nuestra vida y de nuestro cuerpo todo lo que está impidiendo el reinado de Jesucristo y darle a Él el puesto de preeminencia que merece. Un abrazo para todos. Les deseo un feliz viernes, un fin de semana lleno de cercanía al Señor.